a moderar este panel el licenciado Patricio Di Giorgis, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano. A todos una vez más, muchas gracias por participar, por su compromiso y los escuchamos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar presentes hoy aquí en este magnífico encuentro italo-argentino, que confiamos sea el primero de varios seminarios, tanto binacionales como interregionales, hasta que, como bien decía ayer el embajador Giuseppe Manso, citando al fallecido juez Giovanni Falcone, este fenómeno y flagelo humano pueda también, como tantos otros, desaparecer y en este caso ser erradicado y vencido. Tengo como presidente, además de Democracia Global, la ONG que, impulsada por el diputado Fernando Iglesias, viene desde hace 3 años batallando para que este seminario tenga lugar. El placer de poder moderar este panel de lujo que contará, como decía la locutora, con las exposiciones del doctor Federico Cafiero de Rao, Procurador Nacional Antimafia y Antiterrorismo de la República Italiana, del senador Pier Ferdinando Casini, presidente de la delegación italiana ante la Unión Interparlamentaria, y de la doctora Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación. Dado que todos fuimos ya presentados y ante el poco tiempo disponible para después permitir una pequeña ronda de preguntas, dejo la palabra a los oradores que me acompañan en este importante panel titulado La lucha contra el crimen organizado en la Argentina y en Italia. Muchas gracias. Doctor De Rao. Bene, finora abbiamo parlato di... Bueno, hasta ahora hemos hablado de asociación mafiosa. Escuchamos al colega de la Dirección Nacional que desarrolló el tema profundizando particularmente con referencia a las proyecciones de la asociación mafiosa. Porque no tenemos mucho tiempo, justamente quisiera sintetizar un cuadro que a nosotros los italianos nos queda muy claro. Las asociaciones mafiosas, cuando hablo de asociaciones mafiosas, no solo hablo de Cosa Nostra o 'Ndrangheta o Camorra, las que actúan en nuestros territorios y que se proyectan en Europa, sino también en otras partes de Europa, Canadá, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, muchos otros países. Estas organizaciones tienen una estructura militar que trabaja en el propio territorio, pero lo que es más importante es que miles de euros que ellos reciben en Italia, se dice que al menos 30.000 millones de euros provienen cada año solo del tráfico de estupefacientes que manejan las organizaciones mafiosas italianas. En el mundo, por año, las organizaciones mafiosas logran recibir 560.000 millones de euros. Estas cifras nos permiten entender bien hasta qué punto son ricas las mafias y cuánto es lo que logran reinvertir, no en el circuito criminal, sino en el económico legal. Las organizaciones mafiosas están estructuradas de manera que tienen verdaderas sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, empresas que actúan en todos los sectores. Y los que trabajan en estas sociedades no son aquellos bandidos del campo que venían con el fusil y con la boina. Son abogados, son contadores y son hombres que aparentemente dan una sensación de confianza. Son los que están en contacto con la mejor parte de la economía, están en contacto con la política. Una de las investigaciones que se desarrolló en Italia puso de manifiesto que inclusive la 'Ndrangheta se ocupó de la capacitación de algunos políticos para que después algunos de ellos llegaran a cubrir ciertos cargos, alguno intendente, otro consejero regional para después aspirar a presidente de la región, alguno parlamentario regional, nacional, otro europeo. Es una escuela destinada a tener puntos de referencia mafiosos, referentes mafiosos. Si esta es la estructura, es evidente que la lucha contra la mafia no se puede hacer solamente con la legislación antimafia. Ustedes piensan que en la economía las empresas que operan
en relación con la mafia, logran crear carteles. Ustedes piensen que en Italia hay un código de leyes contra la mafia. Está el ANAC, que es la agencia anticorrupción, que controla cualquier situación emergente que podría determinar algún riesgo. Y hay muchos elementos y muchos indicadores. Está el rating de legalidad, está el rating de confiabilidad. Están las prefecturas que controlan diariamente la evolución de las empresas y bloquean las situaciones. Sin embargo, se organizan carteles de 60 o 70 empresas que todas son aparentemente limpias, pero representan a la mafia cuando en realidad quieren hacer ver que están en una competencia leal con las demás. Pero son todas empresas que con la dirección de la mafia terminan por ponerse de acuerdo sobre la oferta que van a hacer que gane una determinada empresa, entre en el contrato, y así como en ese contrato va a ganar una empresa, en la otra ganará otra. O sea, si este es el sistema, nunca va a haber lugar para las empresas sanas hasta que no se logre eliminar totalmente a las mafias. Yo creo que el tema de la lucha contra la mafia hay que hacerlo sobre todo teniendo en cuenta una legislación que sea particularmente fuerte, una actividad que permita crear selectores, indicadores, momentos de verificación y control. La misma burocracia, los aparatos los equipos que se organizan en las oficinas, a menudo crean algún tipo de escasa transparencia, la regla de la transparencia de una organización que sea clara para todos. La regla del responsable de ética y legalidad es indispensable también, porque si es opaco, si no es transparente el funcionamiento de las oficinas públicas, si no se conocen las relaciones entre los que trabajan en las oficinas públicas y el exterior, quiere decir que esto carece de control. La legislación antimafia es muy importante. Yo creo que Italia es el país que tenga una legislación antimafia más avanzada. En Italia trabaja una magistratura, policía, carabineros y guardia de finanzas y con una especialización extraordinaria. Yo creo que en el mundo no hay nadie mejor. Sin embargo, en Italia las mafias siguen prosperando. Es evidente que hay que hacer algo más. Es necesario entrar en cada uno de los aparatos, todos los que les permiten a la mafia fortalecerse, desenmascarar la presencia mafiosa a partir de la política. Creo que los controles en la política son indispensables porque es suficiente con que un exponente esté vinculado con la mafia para que ese exponente permita ser el canal a través del cual se pueda acceder a lo que favorece el desarrollo mafioso. Lo mismo hay que hacer en la economía, como los bancos de datos. Sujetos importantes como la Agencia Nacional Anticorrupción, pero también otras agencias, un banco de datos nacional, para lo que tiene que ver con las grandes contrataciones públicas, pero incluso los más pequeños, que logre contener todos los elementos de información sobre las ofertas y las participaciones en cada contrato público, en cada licitación. Permitiría controlar cuáles son las empresas que entran en estos circuitos, cuáles son los carteles, cómo luchar contra ellos. Es mucho todavía lo que hay que hacer. Pero no es suficiente la legislación, que es muy importante porque crea la base. En Italia nosotros tenemos una legislación verdaderamente muy avanzada. No es suficiente, hay que buscar algo más. Porque cada vez que llegamos a un punto, a una lucha con resultado eficaz que manifiesta una acción eficiente, la mafia da un paso más. A medida yo digo que lo que favorece las mafias son los que entran en la burguesía mafiosa, que es esa parte de la sociedad que aparentemente es honesta, pero que en realidad establece relaciones con la mafia y le permite a la mafia fortalecerse. En Italia, desde hace años, tenemos que decir que si la mafia es fuerte porque hay una economía débil, dispuesta a venderse y dispuesta a trabajar con el dinero mafioso. Y una política también que a menudo no está en condiciones de limpiarse internamente y
bloquear, ponerle un límite a ciertos sujetos y no está en condiciones de encontrar los mecanismos a través de los cuales finalmente derrotar a la mafia. Esto es lo que desde hace muchos años estamos intentando hacer. Yo espero que a través de una cooperación internacional, mundial, global, a través de la aplicación y la adopción de una legislación que sea igual en todos los territorios y leyes que permitan con la misma eficacia y la misma fuerza detener la expansión mafiosa. Así se logre combatir a la mafia no solo en Italia, sino también en Europa, con los mismos instrumentos en todos lados y también en el mundo. Probablemente una uniformidad de legislación, conjuntamente con el compromiso de todas las magistraturas y de todas las fuerzas de policía, con una política rigurosa, fuerte, capaz de expulsar de su interno incluso aquellos sujetos que siquiera están sospechados de estar relacionados con la mafia o aquellos que demuestran algún tipo de riesgo de relación con la mafia. Probablemente dentro de algunos años podríamos decir que las mafias han sido totalmente derrotadas. Gracias. Gracias, doctor Federico Cafiero de Reao. Le dejo la palabra ahora al senador Pier Ferdinando Cassini. Anzitutto vorrei. Ante todo quisiera felicitar al colega Iglesias y con los organizadores también de este seminario, porque considero muy importante este diálogo interinstitucional, quisiera definirlo de esta manera, no solo que se da entre países diferentes, Italia y Argentina, sino también entre profesionalidades diferentes. Alrededor de esta mesa tenemos magistrados comprometidos en primer lugar con la lucha contra las mafias y la criminalidad, y también a legisladores. Ahora bien, esto creo es también un elemento de buena política, porque enfrentar legislativamente estos desafíos no es posible si no se parte de la aplicación práctica de experiencias concretas hechas en el campo, por quien está comprometido en primer lugar, en primera fila. La segunda premisa que quisiera hacer es que la relación entre mafia y política es eterno, es un duelo eterno, lo digo sobre todo a los más jóvenes, que existe entre el bien y el mal. La batalla entre mafia y política es naturalmente está dirigida principalmente, o tiene que ser hoy encuadrada dentro de los procesos de transformación global que han sido subrayados esta tarde por el fiscal Di Matteo y también por el doctor Cafiero ahora. La mafia ya no es más el estereotipo de lo que podía ser representada en las películas hace 40 años. Hoy es un fenómeno completamente diferente, es un fenómeno que tiene objetivamente direcciones y que se sirve, que utiliza la globalización y que quiere limpiar de una forma completamente diferente al pasado los capitales sucios que provienen de la capital, del centro mafioso. Esto obviamente requiere de parte nuestra algo en particular, una organización unívoca, porque si la mafia y la criminalidad son cada vez más capaces de globalizarse también como centrales de decisiones, pensemos en el tráfico de drogas, que encuentra conexiones muy directas entre la criminalidad de distintos países. Hemos tenido investigaciones que han mostrado la permisividad de la 'ndrangheta en América Latina, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que la 'ndrangheta se limita solo a Calabria? No, ya es un fenómeno no más regional en Italia, porque ya es nacional en la misma Italia,
porque también hace lavado de sus capitales, invirtiéndolos en el mercado financiero milanés, lombardo. Hoy también es protagonista en el escenario internacional, pasando de Colombia, Argentina, Brasil a Venezuela sin límites de fronteras. Si nosotros nos encontramos frente a nosotros un fenómeno de este tipo que ha superado el concepto de nacionalidad del Estado, porque es transnacional, nosotros tenemos al mismo tiempo, de la misma manera, tener un contrapoder del Estado que pueda combatir con las mismas armas y que no le permita a la criminalidad tener complicidades en algunos países más que en otros. Disculpen, toda la gran batalla internacional contra los paraísos fiscales, ¿qué es? Es exactamente esto, la necesidad de delimitar, de grabar como si tuviéramos, de cortar, como si tuviéramos un tumor en el mapa del mundo, en esos estados que consienten inversiones sin controles de tipo internacional, que son después siendo los lugares mejores para las inversiones criminales. Es obvio que la política es el sujeto que principalmente, digamos, es mirado por la mafia, observado por no solo la política, el mundo económico. Nos encontramos frente tal vez a capitales mafiosos que pueden entrar en situación económica de dificultad. Por ejemplo, la crisis económica internacional y nacional puso a tantos grupos en condiciones de no poder, de ser capitalizados, de tener la necesidad de capitales, porque la crisis no rinde más, no hace que más que ciertas realidades industriales sean competitivas, de que estas son justamente presas formidables para los capitales ilegales, porque no ven la hora de ir a socorrer y de lavar activos en una dinámica económica tradicional. Lo mismo vale para la mafia y la criminalidad, según mi opinión. Después podemos, nosotros en Italia discutimos mucho, en el extranjero somos más compactos, pero dentro de en Italia no están así. Es claro que nosotros como hombres políticos somos el terreno ideal para la mafia, porque la mafia está buscando poder, está buscando poder realizar sus inversiones, incluso haciendo que en un municipio donde se pueden edificar tantas cosas, haya un intendente que se lo permite, porque justamente lo que produce puede producir todavía más, y sí hay administradores que consienten esto, o sea que en otras palabras no logran o no pueden decir que no. Si dicen que no, son autónomos. Si no son recibidos en la campaña electoral, si no se reciben financiamientos, entre comillas, sospechosos, si yo soy un candidato, por ejemplo, que hice la campaña electoral con financiamiento oblicuo o oscuro, es evidente que entonces después voy a ser justamente chantajeado por estas fuerzas. Para lo mismo si ocupo otros cargos más importantes. Evidentemente yo quisiera ver las cosas desde otro punto de vista. También es necesario defender la buena política, porque todas estas leyes antimafia que se hicieron, por ejemplo, en nuestro país, aquí tenemos adelante al expresidente del Senado italiano, que fue uno de los predecesores de Cafiero durante 7 años, guiando esta gran fiscalía antimafia. Él podrá incluso darme clases de esto y a todos nosotros, pero es claro que nosotros, estas leyes contra las mafias, que el doctor Cafiero dijo están en la vanguardia, las hizo la política, no cayeron del cielo, o sea, los hombres políticos en carne y hueso han votado estas leyes. Entonces es claro que por un lado tenemos empujes virtuosos, hagamos estas leyes y hagamos cada vez más leyes, pero por otro lado tenemos también un condicionamiento
que trata de frenar esta derivación virtuosa que nosotros queremos realizar, de lo que queremos hacer en Italia. Yo había escrito un discurso, pero no leí nada, era muy lindo, pero lo voy a dejar para el verbal de este seminario. Quiero decir una cosa, sí, y es que es claro que hoy hay nuevas fronteras. Tenemos, por ejemplo, las nuevas tecnologías, el ciberespacio, las oportunidades ofrecidas por los mercados globales de las mercaderías de los capitales. Todas estas son hábilmente aprovechadas por la criminalidad organizada para, a través de tráficos ilícitos, obtener beneficios. Todo esto está interconectado con qué cosas, con todo, si me lo permiten. Yo enseño en la Universidad Geopolítica del Mediterráneo y si nosotros observamos el tráfico de seres humanos que se da en el Mediterráneo, las organizaciones terroristas que tienen bases logísticas de apoyo en el Mediterráneo, el comercio de droga, el tráfico de droga que se da en el Mediterráneo porque encuentran bases logísticas, ¿podemos hacer distinciones férreas entre unas y otras? No. Hay una interconexión de la criminalidad, por lo tanto nosotros estamos absolutamente obligados a hacer lo que el Parlamento argentino nos pidió en estos días, o sea, hablar entre nosotros, adecuar la legislación. Nosotros creo que tenemos una experiencia. Probablemente nuestra experiencia se debe al hecho que a los elementos criminales que tuvimos que combatir, obviamente, pero a veces la política estuvo en la parte justa, del lado justo, pero no olvidemos que tenemos un presidente de la República cuyo hermano fue asesinado por la mafia. A veces estuvimos también del lado equivocado y esto también no hay duda de que fue así porque hay sentencias que no se pudieron juzgar. Creo que aprendiendo de las lecciones del pasado, tenemos que tratar de seguir y realizar un diálogo permanente entre los operadores y la política. Esto me parece que es el elemento más interesante que tenemos sobre la mesa en estos días de trabajo. Y obviamente las incomprensiones, obviamente va a haber, los legisladores no quieren que les quiten la posibilidad de legislar, pero necesitamos que este diálogo sea lo más honesto posible. Por eso podemos estar en desacuerdo, pero lo importante es que estemos en desacuerdo porque honestamente creemos en nuestras ideas y no por haber asumido posiciones a conveniencia. Muchísimas gracias, senador, por sus clarísimas y tan precisas palabras. Y dejamos la palabra para cerrar esta mesa y luego abrir una ronda de preguntas a la señora Ministra de Seguridad de la Nación, doctora Patricia Bullrich. Bueno, en primer lugar, agradecer mucho al diputado Fernando Iglesias por la organización de este seminario tan importante para nuestro país. Y ya sé que ya ha estado nuestro presidente de la Nación, pero nuestro gobierno está muy orgulloso que ustedes estén aquí, dando de alguna manera estos marcos y esta experiencia de Italia hacia el mundo respecto a cómo combatir a las mafias que hoy nos interpelan a todos y a todos los estados, y como bien ustedes dicen, va mucho más allá de los estados porque hoy es un elemento que circula por todos los medios que circula la información de todas las formas, en todo el ciberespacio, en las lógicas transnacionales, y que tenemos que combatirlo de manera muy especial y, como dicen ustedes, no solamente con normas, sino también con, quizás, como dice el
el procurador Cafiero con leyes unívocas, con leyes que sean similares e iguales en todos lados para poder dejar el menor nivel de espacios ciegos posibles para el combate a estos delitos. Yo voy a aprovechar para contarles un poco la experiencia argentina, ya que ustedes han hecho de alguna manera una mirada muy global y muy interesante respecto al problema en sí. Y quiero contarles un poco qué es lo que estamos haciendo para que también ustedes nos puedan hacer una devolución de estas experiencias que estamos teniendo en la Argentina y a partir de ahí ponerlo en debate también en este seminario. En primer lugar, el primer tema que nosotros desde el Ministerio de Seguridad de la Nación nos planteamos fue la necesidad de transformar nuestras propias cabezas, de transformar nuestras cabezas, de transformar la cabeza de nuestros jueces, de nuestros fiscales y de transformar las cabezas de nuestras fuerzas de seguridad, así como nosotros mismos. ¿Por qué? Porque siempre teníamos una idea, que el crimen estaba organizado y el Estado estaba desorganizado e iba atrás de ese crimen. Lo primero que nos planteamos fue que si el crimen se organiza, nosotros nos tenemos que organizar el doble, porque es imposible ganarle a un crimen organizado desde una estrategia deshilachada, no pensada y que no tiene una capacidad de adelantarse, de pensarlo, de prevenirlo desde una perspectiva tanto en el plano de la acción como en el plano de la capacidad de abstraer qué problema tenemos. Bueno, a partir de ahí nosotros tuvimos que salir de esta idea quizás de dos dimensiones en las que se movía la seguridad, que es el control de la delincuencia común y la persecución de las fuerzas de seguridad, ¿no? Es decir, el juego del gato y el ratón. Tener que salir de esta idea para pensar las actividades criminales que se arraigan, como bien ustedes planteaban, en la política partidaria, que tienen esta doble dimensión que también describía el senador, que quienes regulamos o quienes regulan las leyes a la vez tienen una gran cantidad de lagunas, ejemplo en el financiamiento de la política, entonces estamos de los dos lados del mostrador, para decirlo de alguna manera, y no solamente pensar la política como un elemento externo al problema, sino pensarlo como un elemento interno al problema. Es decir, nosotros somos parte del problema y siempre aquí en la Argentina era como que el problema se iba corriendo. El problema es de los jueces, no, el problema es de los fiscales, no, el problema es de las fuerzas de seguridad. Y cada uno iba tirando la pelota afuera al costado diciendo que el problema era del otro. Nosotros dijimos, el problema es de todos. El problema en la Argentina es de todos, es de la política, es de la justicia, es de los jueces, es de los fiscales, es de las fuerzas de seguridad y no sirve tirarse las culpas, sino que sirve ponerse a analizar tanto en el nivel nacional como en el nivel subnacional, teniendo en cuenta que nosotros somos un país federal en el que también participan no solamente quienes estamos a nivel federal, sino también todos aquellos que están en la tarea de seguridad a nivel subnacional, es decir, a nivel de las provincias argentinas. Para eso firmamos una serie de convenios que lo que hacían era ponerle una nueva dimensión a esta complejidad, a la existencia de estas redes globales de crimen organizado, con ramificaciones locales, en una clave que tiene que ver con cómo esto opera a nivel de nuestra comunidad. Y comenzar a analizar que lo primero que teníamos que trabajar no era la persecución tradicional de este delito, sino fundamentalmente la construcción de mecanismos que generasen
el abatimiento de o la lucha contra el delito que acá se expresa en redes de narcotráfico, en redes de trata de personas, en redes de secuestros, en relaciones entre narcotráfico y terrorismo, que de alguna manera y en un especial y particular caso que tiene que ver con la situación social de nuestro país, que es en el enclave territorial de estos delitos en zonas en las que el Estado legal, el Estado de Derecho, era reemplazado por un Estado criminal, en el manejo de la lógica territorial. A partir de ahí, lo primero que hicimos fue comenzar a reconectarnos con el mundo. Hoy la Argentina está online, está en línea con todos los servicios de justicia y las policías del mundo que nos permiten tener de manera inmediata la información respecto a el tránsito o el movimiento de distintas líderes delincuenciales de otros países. También estar en contacto de manera permanente con quienes han realizado las mejores experiencias de combate al narcotráfico y al crimen organizado en distintos lugares del mundo. Para contarles un ejemplo, hoy la Argentina, y lo inauguramos hace un mes con el embajador y el ministro, el canciller italiano que vino, la Argentina tiene en uno de los edificios de una de las fuerzas federales, de la Gendarmería Nacional, una oficina de la Guardia de Finanza. ¿Por qué? Porque consideramos que la Guardia de Finanza es la fuerza que mejor ha desarrollado el combate contra el lavado de dinero, contra la forma en que se esconde el dinero de los distintos elementos corruptores en estas especies de empresas que ustedes bien decían que pasan de lo sucio a lo limpio, que se limpian en este proceso, que no solamente participan los típicos delincuentes, como describía Cafiero, sino que además está lleno de contadores, de abogados y de una cantidad de profesionales que son los que les dan la cobertura para este movimiento. Hemos hecho este acuerdo con la Guardia de Finanza italiana, que hoy nos está asesorando a pleno en todo lo que es la lucha contra el lavado de activos, la lucha contra la forma en que se esconde el dinero, porque por lo menos nuestro principal objetivo es pegarle fuerte ahí donde se concentra la primera atención del crimen organizado, que es en hacer dinero. Entonces, por eso hemos dictado un decreto presidencial que lo estudiamos mucho en toda la legislación comparada del mundo, de extinción de dominio de aquellos bienes que son sacados del narcotráfico, de la corrupción o de cualquier tipo de delito de carácter de crimen organizado. Nuestro objetivo, y en estos lugares donde además hay dominio territorial, creemos que es muy simbólico romper el título de propiedad de aquellos bienes que el narcotráfico, el crimen organizado, muestra como una acción de poder para lograr a partir de eso conseguir más y más adeptos o más gente que participe de ese crimen. Que el Estado pueda así literalmente, simbólicamente, romperles ese poder que significa ese dinero mal habido y demostrarles la capacidad de recuperación del imperio de la ley, la declinación del dominio territorial, es, desde nuestra perspectiva, un tema enormemente simbólico. El segundo tema enormemente simbólico es trabajar en la construcción de sentido y de confianza en la población. ¿Cómo trabajamos en la confianza en la población? Bueno, demostrando que para nosotros
El problema del narcotráfico no tiene partido, no tiene provincia, no importa de qué nacionalidad es, y hemos detenido en estos años a jueces, a fiscales, a miembros de la Fuerza de Seguridad, a políticos, a intendentes, y hemos llevado a juicio a muchos más que están en este momento en juicio. Es decir, que hemos logrado salir de la idea de tirarse la pelota para que todo aquel que es parte del problema sea realmente identificado así por el conjunto del Estado Nacional. Ahí hay una radio policial. Bueno, me acerco. Esto también nosotros lo que nos hemos planteado es dotar al Estado de una serie de herramientas legislativas que nos están dando un buen resultado, que es una serie de técnicas de investigación que en la Argentina no había. Desde el arrepentido, desde el agente revelador, desde el informante, que era una figura bastante gris, bastante poco transparente, y hoy tenemos una multiplicidad de casos, la entrega vigilada, tenemos una multiplicidad de casos donde todas estas figuras nos han permitido realmente conseguir una mayor productividad en la lucha contra el delito. Les quiero contar una experiencia que tenemos en la Argentina, que hoy ha sido una de las experiencias premiadas en las Naciones Unidas, que es lo que nosotros hemos llamado barrios seguros. En barrios seguros nosotros hemos tomado territorios donde el control lo tenía las bandas de narcotráfico, que a la vez secuestraban, que a la vez generaban violencia, y hemos entrado en esos barrios en la lógica del reemplazo de ese Estado ilegal que genera promesas, que le da cosas, ¿no? Como era Pablo Emilio Escobar Gaviria, que le daba el club de fútbol, que le daba propiedades, que generaba una especie de estado de bienestar, ¿no? A la vez que, por otro lado, tenía dos elementos de control, el elemento del dinero y el elemento del terror. Con esos dos elementos controlaban los territorios. Bueno, acá en la Argentina, a otro nivel, a un nivel, por suerte, no tan importante como el de Pablo Emilio Escobar Gaviria, se generaron territorios totalmente tomados. Bueno, nosotros hemos entrado a esos territorios, hoy estamos en el control de esos territorios, no quiere decir que no tengamos problemas, que no tengamos situaciones grises y problemas, pero podemos decir que en barrios donde había homicidios todos los días por el control de cuál de las redes de narcotráfico dominaba el territorio, hoy hemos bajado los homicidios casi a cero. Es decir, en un barrio que nosotros denominamos la 1-11-14, un barrio bastante cerca de aquí donde estamos, hemos bajado los homicidios de 28 por año a 2 por año. Es decir, que hemos logrado un control territorial enormemente importante que simbólicamente pone al Estado en toda su dimensión y también a un Estado social a cargo del territorio y en consecuencia la sociedad también con esto baja los estados de violencia. Bueno, nuestro objetivo es, no ganar la guerra porque nuestro objetivo es generarle a estas mafias una permanente incomodidad, una situación en la que no puedan establecerse, en la que permanentemente estén perdiendo y que finalmente la ecuación del elemento corruptor que manejan no sirva para poder, comprar a los distintos estados, a los distintos sectores que participan. Para esto hemos trabajado mucho en un punto que para mí es muy importante, que la Argentina lo tenía bastante desatendido, que es en revalorizar
y sacar de una permanente estigmatización a nuestras fuerzas de seguridad. Nuestras fuerzas de seguridad, producto de un pasado triste que ha tenido la Argentina con la dictadura militar, habían quedado en ese lugar y no se podía discutir de fuerzas de seguridad que estuviesen revalorizadas por la sociedad. Nosotros comenzamos un proceso de revalorización, de reconstrucción, de confianza, y esto ha significado, en estos 3 años y medio de gobierno que llevamos, ha significado un aumento del 77% de la productividad de la acción de las fuerzas de seguridad. Lo que significa también, porque ustedes saben que cuando hay una acción de una fuerza de seguridad, también hay una acción de un fiscal o de un juez que actúa, de cámaras que ratifican, de cámaras de casación y hasta de Corte Suprema. Es decir, que el sistema, en la medida que uno logra mejor acción, comienza a moverse más rápidamente. Nosotros de este mercado, que ahí el número no se lo entendí, porque ya el segundo número de cuánto era el mercado internacional no se lo entendí, pero la Argentina ha aportado en estos 3 años y medio con sacar del mercado internacional de la droga, solo por decomisos de droga, 600 millones de dólares y en activos 400 millones de dólares. Es decir, que estamos en los 1.000 millones de dólares, no se lo traduzco en euros porque se me va más abajo, no me conviene, me quedo en dólares. Pero en la Argentina son 25.000 millones de pesos, una cifra realmente importante, tomando solo el delito del narcotráfico, sin tomar otros delitos que también tienen una importante valorización. Nosotros lo que queremos ahora es que poder terminar de darle a estos elementos mejoramiento de las instituciones que trabajan en esto, capacidad de cambio permanente, que el delito no nos sorprenda, sino tratar de ganarles en inteligencia, en capacidad de acción, en prevenir lo que van a hacer, en buscarlos por todos lados. Los buscamos en las redes, los buscamos en los barrios, los buscamos en la frontera, los buscamos en otros países, trabajamos con otros países, y en todos lados generarles una situación de tanta incomodidad que finalmente terminen diciendo: este negocio narcocriminal no me conviene. Y entonces la Argentina ha logrado en estos años bajar el 22% los homicidios, el 8% los robos, el 78% los secuestros, y ha aumentado en un 77% los decomisos de drogas y de bienes del narcotráfico. Así que esta es un poquito la experiencia que les quería contar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora ministra. Abrimos, si les parece, una breve ronda de preguntas. El doctor va a hablar en los 2 idiomas a la vez. No, voy a hablar en espagnolo. No. Spagnolo e italiano. Ma se vuoi lo parlo in italiano anche, non c'è nessun problema, lo sai. A Pierre, ¿es verdad que el nuevo negocio de la mafia en Italia es la accoglienza, la recepción del tráfico de personas? Vale decir, ustedes hablaron de la relación entre mafia y narcocriminalidad, la relación entre mafia y appalti, obra pública, la relación entre mafia y tantísimas otras cosas, pero del tráfico de seres humanos, tráfico de personas, pero no hablaron de la mafia y la recepción de la gente que llega a Italia. ¿Ese es un negocio muy importante? ¿Es pura fantasía de la prensa o es una alternativa que hay que tener cuidado y mirar con la... Porque aquí empezamos a tener también migraciones, más allá de las migraciones de los países limítrofes, tenemos migraciones de gente que viene del África también. Motivo por el cual hay que preocuparse de esto. ¿La mafia puede enquistarse en esta historia? ¿Es un negocio importante? ¿No lo es?
Hai capito? Il Sì. procuratore può rispondere Oh, meglio. esatto. Il procurador puede Io dico responder che claramente. Yo dove c'è digo que gente allí donde hay disperata, gente desesperada, priva di diritti, sin magari derechos, illegale, incluso qualcuno ilegale, che alguien protegge que con una proteja mano con una mano e y por utilizza otra come parte criminale utiliza dall'altro, c'è criminalmente sempre. Però con la adesso otra, sentiamo. siempre Perdón, existe. esto lo aclaro para la gente que no conoce el tema bien sí. en particular, porque en alguna interceptación telefónica de gente vinculada con la mafia se dijo en algún Sí, momento que era un sicuramente. negocio más lucrativo que la droga. Ah, Quiero certo. ¿capito? Certo. Sí, es claro que la explotación de personas débiles que llegan por millares, bueno, yo creo que el mismo problema también lo tienen también algunos países de Sudamérica. Veo que hay millones, miles de desesperados, todos los venezolanos, por ejemplo, que están saliendo de Venezuela, que están acá tal vez menos, pero hay muchos en Colombia, pero son muchos. Procurador, responda usted, por favor. Digamos que el tema de los migrantes no es un tema que escapa a las mafias. Las mafias, de esto no hay dudas, las mafias se dedican a cualquier sector que pueda ser remunerativo, o sea, los sectores en los cuales hay más dificultades de gestión, de administración, las mafias ven entonces, quieren infiltrarse. Es claro esto, porque pensemos, para hablar de otras cosas, en el mercado de las frutas y verduras. Son un lugar difícil, es difícil contratar, acordar o hacer tratativas sobre el precio de las mercaderías, pero los que producen, digamos, permiten que sea pagado el producto a un precio inferior al costo de producción. Y los que producen, justamente, entonces, frutas y verduras, no se dirigen al mercado exterior. A veces esto se ha verificado, si se trataba de árboles, tenían a alguien que ha cortado los árboles y trataba de cultivos de otro tipo, esos cultivos fueron destruidas, o sea que es un mercado en el que todo sigue sin que nadie diga nunca o pida nunca volver a contratar o volver a tratar o acordar el precio. Hablando de personas, entonces, de hospitalidad, que también es importante en Italia, varias investigaciones han mostrado que varias de estas organizaciones que administraban los centros de recepción de las personas eran pagados con más de 100 euros al día por migrante, por lo tanto era un negocio muy remunerativo. Y es ahí entonces donde encontramos al sujeto mafioso, no encontramos otros sujetos extrañamente. ¿Qué sucede entonces? Cuando está el mafioso no hay competencia, nadie puede acercarse a ese sector porque son desanimados antes a hacerlo. Es obvio entonces que vamos a descubrir que es un sujeto mafioso solo cuando hagamos investigaciones tales que van a permitir poner en evidencia que el sujeto mafioso es hasta ese momento, para los que obraban, no era mafioso. Las mafias se insertan, se introducen en todos los sectores. Por eso cuando antes hablaba de las mafias en general, reconocían el trabajo enorme que aquí el ministro de la Seguridad y también del Desarrollo en la Argentina, las leyes que se están sancionando, el nuevo Código Penal, las reformas, las innovaciones, todo es muy importante, pero es necesario un poco más de empuje. No digo, lo digo a la Argentina, lo digo a Italia y a todos los países, para justamente aniquilar las mafias es necesario dar un paso más, algo que nos permita efectivamente aniquilarlas totalmente, destruirlas, porque la mafia, allí donde está es atacada, vuelve a resurgir. No se puede decir que un sector esté ausente de la acción mafiosa o que haya sectores propios de la mafia. Las mafias van a todos lados allí donde hay una ocasión para intervenir. Quería contar un poco cómo se vive aquí en la Argentina el tema del tráfico de personas.
En general, tiene que ver también con la incertidumbre y el desconocimiento. Ningún ciudadano de un país vecino entra a la Argentina pensando que tiene que pagar dinero o le tiene que pagar a alguien para entrar. Nadie de Bolivia, ni de Paraguay, ni de Uruguay, ni de Chile, ni de Brasil siente eso. Ni de Perú, que no es país vecino, pero que es cercano. Ni de Venezuela. Ahora, donde hay desconocimiento, ahí entra el intermediario a cobrarle a la persona que viene. Los chinos, que vienen todos de una provincia que se llama Fujian, creen que para venir a la Argentina tienen que pagar $25.000 cada uno y permanentemente estamos en un combate contra esas mafias que le quieren cobrar a los ciudadanos chinos por venir y después por trabajar. Hace pocos días desarticulamos una mafia que traía senegaleses, vendiéndoles que la Argentina iba a resolverle todos sus problemas, y les cobraba $50.000 a cada uno. Es decir, que hay como, digamos, tiene que ver con el desconocimiento. Es lo que está pasando también hoy en Chile con los haitianos. Digamos, están llegando masivamente a Chile y por intermedio de mafias que les dicen que la única manera de entrar a Chile es pagándole a determinados intermediarios. Así que ese es el fenómeno que nosotros vemos, es decir, la incertidumbre, el desconocimiento genera, el vecino cruza, viene y no tiene, en general, es decir, no hemos descubierto mafias que le cobran a los vecinos porque saben que entran a la Argentina sin problema. Bueno, muchísimas gracias. Sé que quedaron preguntas por responder, pero no tenemos tiempo para dar lugar al próximo panel que ya está aquí. Lo siento, la organización me pidió que no. Gracias. Gracias a los tres.